buenos días. Vamos a empezar con el bloque 6 del temario de Historia de España para segundo de bachillerato. Vamos a reengancharnos un poco después de ver todos los problemas que tuvo Fernando VII cuando falleció, ¿verdad? O cuando iba a fallecer. Esos problemas que le llevaron a tener bueno, pues a tener que buscar una alternativa, dado que él no tenía hijos al principio, había generado una serie de problemas con sus últimas reformas que hizo en el último decenio de su gobierno. Había surgido a su, bueno, pues de alguna manera había surgido a su derecha el absolutismo un poco más radical, los realistas o los también llamados ultrarrealistas, que se habían arremolinado alrededor de su hermano Carlos María, ya que veían bueno, pues que él no tenía hijos y que esas reformas que estaba haciendo no encajaban. Acordaos que finalmente sí deja embarazada a su cuarta esposa y que previendo que pudiera ser una niña, eh, deroga la ley sálica que estaba en funcionamiento en España desde que habían llegado los Borbones, mediante la pragmática sanción, pudiendo así dar permiso a que la reina, a que su hija pudiera reinar, a que las mujeres pudieran reinar. Efectivamente acertó y bueno, pues era una niña la que venía. De manera que Fernando VII, cuando fallece en 1833, está dejando, bueno, pues un país bastante tocado. Él había heredado un imperio en 1808 en el motín de Aranjuez, si recordamos, y desde luego lo que deja ya no es un imperio, eso seguro, ya no es un imperio, queda todavía Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pero ya no es un imperio, y deja el país a las puertas de una guerra civil. Ya os digo, su hija Isabel solo tiene 3 años cuando él fallece, 1833. La reina, su mujer, María Cristina, va a ser la regente hasta que su hija sea mayor de edad. Y bueno, a su izquierda, dijéramos, los liberales pretenden volver a tomar impulso y que las reformas que se habían quedado truncadas en 1812 y en 1823 volvieran a tener efecto. Y a su derecha se va a encontrar con, bueno, la pobre Isabel y la pobre María Cristina se va a encontrar también con un candidato alternativo al trono, que ya os digo que es Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, y los ultraabsolutistas que le rodean. ¿Vale? Entonces, la situación que nos encontramos es una situación convulsa. Está acabando todas las revoluciones que han llegado y todo el impulso liberal que pretendía extender Napoleón están llegando a su fin o han llegado a su fin. 1820, 1830, 40, hay una serie de revoluciones en el 48 que afectan a toda Europa también. Entonces estamos en un momento convulso. Veis ahí que todavía no se ha unificado Alemania, todavía no se ha unificado Italia, ¿vale? Aunque es verdad que muchas de las cuestiones que estaban ahí candentes con el liberalismo, pues estaban pendientes por resolver. El Imperio Austriaco todavía está unido, ya lo estáis viendo, y ya os digo, también tenemos, bueno, pues un siglo XIX complicado. Es verdad que en España pues más, como siempre, todo en España más, pero es un siglo XIX complicado. Ahí os dejo un mapa para que echéis un ojo, fundamentalmente a lo que os estoy diciendo, que veáis que no solo es en España donde hay conflictos y que, bueno, pues que Europa no es la Europa que nosotros conocemos, por lo tanto tienen que producirse todas esas dificultades y todas esas crisis que van a llevar al dibujo de una Europa que nos suene más, la del siglo XX o la del siglo XXI. ¿Vale? Aquí también os dejo una línea del tiempo para que vosotros veáis. Nosotros vamos a ver de 1833 a 1843 las regencias y la primera guerra, que va a ser la guerra carlista, la primera guerra carlista, una regencia de 7 años que va a ser la de María Cristina y después una regencia de 2 años y pico, 3, que va a ser la de Espartero, ¿vale? Después vamos a llegar a la mayoría de edad de Isabel II. Isabel II va a gobernar entre 1844 y 1868. Efectivamente ya ella gobernando, ¿vale? Desde los 13 años que tenía en 1844 hasta el 68, que acaba siendo expulsada. La Revolución Gloriosa, ya llegaremos, ¿vale?
Este gobierno efectivo, que se separa de las regencias, está dividido, como estáis viendo, en una década moderada, un bienio progresista, ¿vale? Y luego también otros 10, 12 años, ¿vale? En el que vamos a ver, bueno, pues cómo va acabando, ¿eh? Cómo va a ir acabando y en qué situación acaba la monarquía, porque es la monarquía. Con el reinado de Isabel II va a caer la monarquía de los Borbones. Recordamos mediante este texto que, como veis, cayó en selectividad, ¿verdad? Como Carlos María Isidro se propone como candidato al trono en el mismo momento que tiene la oportunidad. ¿Cuándo es el momento que tiene la oportunidad? En el momento que fallece su hermano. Ya habían tenido sus más y sus menos. Incluso Fernando VII le había expulsado de España porque preveía que esto podía llegar a ocurrir. En el momento que Fernando VII muere, Carlos María Isidro se propone para el trono. Bueno, haciendo ver de alguna manera que la ley sálica no es una, o sea, que la ley sálica debe mandar y que lo que no puede ser es bueno, que se cambie esa ley a gusto de que Fernando VII fuera a tener una hija. Entonces, a su alrededor se van a juntar los que vamos a llamar carlistas, ultrarrealistas, realistas también se les llama, ¿vale? Se les llama carlistas por una razón obvia, ¿no? Son aquellos bueno, que de alguna manera se arremolinan alrededor de ese candidato al trono que sería Carlos María Isidro, ¿vale? El 6.1, la pregunta que os hará Nenebau será esta. El reinado de Isabel II, 1833-1868, la primera guerra carlista, evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las constituciones de 1837 y 45. Todo esto os lo van a preguntar en EBAU. De manera que esto será todo esto junto, 4 puntos y medio. ¿Vale? Esto es lo que voy a intentar explicaros, a ver si soy capaz de hacerlo en no demasiado tiempo. ¿Vale? Ya os estamos contando efectivamente que Carlos María Isidro se niega a aceptar a Isabel como heredera y reúne en torno a él a los ultrarrealistas, realistas apostólicos, tuvieron varios nombres, al final se los denominaron carlistas, ¿vale? La ideología carlista ya veis en qué se basa, en Dios, patria, fueros y rey, ¿vale? Ellos van a centrarse en una defensa a ultranza de un catolicismo tradicional, una defensa de los fueros, bueno, pues de alguna manera leyes antiguas, que igual que el catolicismo o el origen divino del poder, que también es otra de las patas en las que se apoyan. Los fueros serían también algo histórico y algo que no se debe tocar. Así que fijaos cómo los absolutistas atraen para sí a los territorios, algo que ahora parece un poco difícil de entender, ¿no? Que precisamente los territorios históricos son los que menos quieren a los reyes, pero en aquel momento el rey era el garante de esa diferencia y de esas ventajas que tenían, esos privilegios que tenían los territorios históricos, ¿vale? El rey es el garante y desde luego el liberalismo, que es al final bueno, una corriente que quiere igualar, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, perjudicaría o podría perjudicar los intereses de los fueros, los intereses de los privilegios de esos territorios históricos. ¿Vale? Por supuesto, insisto, catolicismo tradicional, defensa a ultranza de los fueros y una monarquía absoluta basada en el origen divino del poder. Nos olvidamos absolutamente del contrato social, nos olvidamos absolutamente de la división de poderes y nos olvidamos absolutamente de la soberanía nacional, ¿vale? Es justo lo contrario. Ya os digo que Fernando VII incluso había desterrado a Carlos María Isidro a Portugal y es desde Portugal desde donde se hace el manifiesto de Abrantes, según el cual se presenta como candidato al trono Carlos María. Vemos aquí un mapa en el que podemos ver, pues ya estáis viendo, las zonas controladas por los carlistas, que si os fijáis, controladas o de influencia, ¿vale? Que si os fijáis es más bien el tercio norte, Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, el norte de Castilla-León, también el norte de centro y norte de Valencia,
Territorios, quitando es verdad Castilla menos, ¿no? Pero territorios que vemos que sí que son territorios históricos, ¿eh? Que pesa mucho, ¿eh? El tema de los fueros y de los privilegios. ¿Vale? Este es un mapa que representa, que cayó en la EBAU y que representa la Primera Guerra Carlista. Ya estáis viendo cuáles son las zonas controladas. Si vosotros os fijáis, también vemos en este mapa cosas curiosas como, por ejemplo, que, que los carlistas dominan fundamentalmente el campo y que no dominan tanto las ciudades, ¿eh? Las ciudades donde hay más liberales, porque hay gente más ilustrada, hay gente más leída, hay más burgueses. Las grandes ciudades, observarlo, son fundamentalmente liberales, aunque estén en zona carlista. ¿Vale? También vemos como curiosidad esta expedición del general carlista Miguel Gómez, ¿eh? Que va a llevar bueno, pues una vuelta larga por toda España en la que no va a encontrar enemigos, pero tampoco va a encontrar apoyos. Quiero decir, hay mucha gente que es que un poco, entre comillas, pues le pilla todo esto muy lejos. Efectivamente sí, son absolutistas, pero vamos, tampoco es que vayan a ir a reunirse en torno al carlismo o tal. ¿Vale? Interesante la paz de Vergara, porque la primera guerra carlista dura de 1833 a 1839. ¿Vale? Acaba en una paz, la paz de Vergara. Fijaos, estamos aquí. ¿Vale? Aquí os he puesto otro mapa que no es el de la EBAU, pero viene a ser lo mismo. ¿Vale? Viene a contar las expediciones carlistas, los intentos de asedio que tuvieron en las grandes ciudades. Observad cómo las ciudades, todas las grandes ciudades, son liberales. Liberales Barcelona, liberales Zaragoza, liberales Bilbao, liberales San Sebastián, liberales La Coruña, por supuesto liberales Madrid, alguna ciudad es carlista, pero bueno, de otro orden, ¿no? Ya estáis viendo que el peso, Estella, Berga, Cantavieja, el peso de alguna manera se puede decir que el peso del carlismo en las ciudades es pequeño, ya os digo por qué. Más gente leída, más burgueses, cala más el liberalismo. ¿Vale? Esta primera guerra carlista tiene tres fases. Una primera fase en la que vamos a ver a partir del manifiesto de Hablantes cómo los carlistas se lanzan a controlar ese tercio norte que yo decía, mientras las ciudades permanecen fieles a Isabel II. ¿Vale? Zumalacárregui fracasa en el intento de tomar Bilbao. Ellos buscaban encontrar y hacerse con una ciudad importante que pudiera permitirles de alguna manera bueno, pues desde ahí catapultarse al resto de ciudades, ¿vale? Ya os digo que también vemos en el carlismo un enfrentamiento, o el inicio de un enfrentamiento entre ciudad y campo, ¿vale? Famoso Zumalacárregui, famoso Ramón Cabrera, ¿vale? Que sí que también tiene, bueno, ese tirón en la zona valenciano-aragonesa. Una segunda fase que va entre el 35 y el 37, en el que, acordaos del mapa que hemos visto antes, Miguel Gómez es capaz de llegar hasta Cádiz, ¿vale? Que se llega a tomar Segovia, ¿eh? Y que Carlos María y el general Cabrera llegan a sitiar Madrid, pero sin conseguirlo. Sitiar es rodear y presionar para que se rindiera, pero no llegan a conseguirlo, ¿vale? ¿Quién apoya en el extranjero a los absolutistas y quién apoya en el extranjero a los liberales? Pues podéis imaginar, a los absolutistas les va a apoyar Austria, Rusia y Prusia, ¿vale? E Inglaterra, Portugal y Francia van a apoyar a los liberales, ¿vale? Hay otro segundo fracaso, ¿verdad?, de tomar Bilbao después de Zumalacárregui, en el que se empieza a hacer famoso un general que se llama el general Espartero, que salva en el puente de Luchana el intento de los absolutistas, de los carlistas, de tomar Bilbao. Ahí empieza Espartero a hacerse famoso. Lo digo para que nos situemos, porque Espartero va a ser un personaje que va a dar mucho que hablar en el siglo XIX español. ¿Vale? Y una tercera fase de la guerra carlista en la que ya se empiezan a ver que las derrotas afectan al carlismo y que se produce una fractura dentro del carlismo. Por un lado van a estar los carlistas más moderados, que van a buscar un pacto, entre los cuales encontramos a Zaratiegui y a Maroto, y por otro lado vamos a encontrar, pues bueno, a los más integristas que van a buscar la guerra o nada. Al final, en 1839, Maroto llega a un acuerdo con Espartero. Espartero era liberal, según el cual los carlistas se rinden,
a cambio de no perder su grado militar dentro del ejército, no salir del ejército, ¿vale? Por supuesto sin represalias y manteniendo sus puestos en el ejército. Y bueno, pues Espartero les dice que sí, que mirará un poco el tema de los fueros y que ya veríamos. Esa vaga promesa, por supuesto, Espartero no la va a cumplir. Así se firma el convenio de Vergara, Carlos María tiene que huir a Francia y bueno, se consigue esa paz que va a permitir todavía hacerse más famoso al general Espartero, ¿vale? Es el famoso abrazo de Vergara. Este es el convenio de Vergara, ¿vale? Y cayó un año también la fuente en la cual podemos ver, bueno, pues a los militares carlistas junto a los militares liberales y esa escenificación de ese abrazo de Vergara. Espartero se hizo muy famoso por esto. Le concedieron el título de Príncipe de Vergara, que quizá os suena a la calle. ¿Vale? Aquí en Madrid y en otros sitios también existe. Es verdad que el carlismo queda ahí en 1839, pero el carlismo va a dar de sí. El carlismo es una corriente, dijéramos, una rama que va a dar más de sí en el siglo XIX en Europa. La primera guerra carlista, la segunda guerra carlista va a ser entre 1846 y 1849, cuando para buscar una solución intermedia intentan casar al que debería ser Carlos VI, que nunca llegó a serlo, con Isabel, que sí era Isabel II, ese hubiera sido una gran solución. Se acaba el problema. Casamos al hijo de Carlos con Isabel, con la hija de Fernando VII, aunque fueran primos hermanos, y se soluciona. Fracasó y hubo una guerra que duró 3 años. ¿Vale? Y la tercera guerra carlista entre 1872 y 1876, con el nieto de Carlos María Isidro, que hubiera sido Carlos VII, que tampoco llegó a ser, y que se produce cuando cae Isabel II y lo que resulta que pasa, lo que resulta que sucede es que no cogen al otro Borbón. Ellos consideran que cayendo Isabel II debería ser el momento para el carlismo y van a buscar a un rey extranjero, a Amadeo de Saboya, ¿vale? Son derrotados también esta tercera vez y esta va a ser la última vez que el carlismo toma las armas. Sí que va a seguir existiendo como movimiento político, pero va a ser la última vez que el carlismo toma las armas, ¿vale? Fueron derrotados por otro personaje que va a ser importante en el siglo XIX español, un tal general Martínez Campos. También nos vamos a quedar con su nombre, que se va a hacer famoso en la guerra de Cuba y luego pues va también a dar algún que otro pronunciamiento militar que veremos más adelante. Aquí os he dejado el texto del convenio de Vergara, que ya veis que también cayó en la EBAU, ¿vale? Básicamente lo que os estoy diciendo, bueno, pues que sean reconocidos los empleos, grados y condecoraciones a esos militares que se rinden y que, bueno, si todo el mundo se rinde, en algún momento, pues la reina Isabel podría revisar el tema de los fueros, una vaga promesa que no se llegó a cumplir.